Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marcelo Franco Flores. Ok. En esta ocasión les voy a hablar acerca de una actividad que consta de un video sobre las infracciones y sanciones en materia fiscal distintas a los delitos. Ok. Bueno, vamos a empezar con un pequeño cuestionario que nos dejó y empiezo con la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿En qué consiste las infracciones relacionadas con el RFC? Bueno, si nos vamos al Código Fiscal Federal, en su artículo 79, dice, son infracciones aquellas conductas relacionadas con el Registro Federal de Contribuyente del RFC. Por ejemplo, no inscribirse cuando se está obligado o no actualizar datos como el domicilio fiscal. Bien, aquí es muy claro este ejemplo, que si no actualizamos nuestros datos y no nos registramos ante el fisco, estaríamos cometiendo un grave delito. A ver, en el inciso B viene otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con el RFC que pueden cometerse? De acuerdo con el artículo 79 del Código Fiscal Federal, 1. No solicitar la inscripción al RFC en el tiempo debido. 2. No presentar la inscripción para un tercero cuando no hay obligación legal. 3. No dar avisos al registro, por ejemplo, cambio de situación o darlos extemporáneamente. Usar una clave del RFC incorrecta o no asignada por la autoridad en documentos fiscales. Estos pueden ser declaraciones, avisos o solicitudes. En el tema de las personas morales, no incluir correctamente el RFC de socios en actas constitutivas, actas de asamblea o escritura según lo que exige el artículo 27 del Código Fiscal Federal. No atender requerimientos para validar datos notariales para el RFC. Por ejemplo, no enviar instrumentos notariales cuando la autoridad lo pide. Señalar como domicilio fiscal uno distinto al que realmente corresponde según lo dispuesto en el artículo 10 del Código Fiscal Federal. Otro ejemplo es, una empresa cambia de domicilio pero no notifica al SAT, por lo que su RFC no está actualizada. Eso quería, eso sería una infracción según la fracción 6 del artículo 79. Vamos con otra pregunta. ¿En qué consisten las infracciones relacionadas con el pago de contribuciones? Bueno, el artículo 81, fracción 3, cuarta del Código Fiscal Federal define infracciones por el pago de contribuciones. ¿Ok? Enfoquémonos en la fracción 3. No pagar contribuciones dentro del plazo que la ley fiscal exige. Fracción cuarta. No hacer los pagos provisionales cuando la ley exige los pagos anticipados según las reglas fiscales. El ejemplo que yo les puedo dar en este tema, un contribuyente que tiene que hacer pagos provisionales de IVA cada mes y no los realiza, estaría cometiendo una infracción. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con el pago de contribuciones según el Código Fiscal? Artículo 81. No pagar las contribuciones en el plazo legal cuando no son determinables por el contribuyente. No hacer pagos provisionales cuando se tiene que hacer de acuerdo con la ley, por ejemplo, para impuestos periódicos.
¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con la presentación de declaraciones? Bueno, también en el artículo 81 del Código Fiscal Federal se encuentra no presentar las declaraciones que la ley exige, presentarlas por medios distintos a los electrónicos cuando la ley obliga a hacerlo por Internet, no responder requerimientos de la autoridad para presentar declaraciones. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Continúo. Cuando los tipos de infracciones relacionadas con las declaraciones, errores, contenido, formas. De nuevo, el artículo 81, fracción 2, presentar declaraciones con errores, declaraciones incompletas, declarar un formato distinto al requerido por la ley. Estos irregulares también aplican para varios, presentados electrónicamente. En un ejemplo así sencillo es de que declaremos nuestros ingresos mensuales, pero, pero nos equivocamos en los montos o damos datos en blanco. Esto es una infracción. Esto G. ¿Cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con las solicitudes? De acuerdo al artículo 81, fracción 1 y 2 del Código Fiscal Federal, no presentar solicitudes que la ley exige a la autoridad. Presentar las solicitudes con errores, incompletas o un formato incorrecto. Un ejemplo, si se solicita una devolución de impuestos, pero llenamos mal la forma o no completamos todos los campos obligatorios, estaremos cayendo en una infracción. ¿Ok? Vamos al inciso H. ¿Cuáles son las infracciones relacionadas con los avisos? También el artículo 81, fracción 1 y 2 incluye avisos. No presentar avisos obligatorios al SAT. Presentar fuera de plazo. Hacer avisos con errores o de forma distinta a la requerida. Ejemplo, tienes que avisar que cambiaste de domicilio fiscal al SAT. Si no lo haces o haces tarde, eso es una infracción. ¿Vamos bien? Inciso I. ¿Cuáles son las infracciones relacionadas con los informes? Ok. En el mismo artículo 81 hay una parte que habla de información. No proporcionar información cuando la ley lo exige. Dar información por errores o en este caso incompletas. No presentar los reportes que se solicitan vía Internet o la autoridad. Por ejemplo, ciertos reportes de la autoridad fiscal. ¿Ok? Inciso J. ¿Cuáles son las infracciones relacionadas con con las constancias según el artículo 81, fracción 1 y 2 del Código Fiscal? No expedir constancias que la ley exige, por ejemplo, constancias de retención fiscal. Expedir constancias con errores incompletas o en formato incorrecto. Ejemplo, como patrón no das al empleado su constancia de retención del ISR o la das mal, lo que sería una infracción. En resumen, las infracciones relacionadas con el RFC son las que se cometen cuando no te inscribes, no actualizas datos o usas un RFC incorrecto. Artículo 69 del Código Fiscal Federal. Ejemplo, no avisar cambio de domicilio. Tipos de infracciones del RFC: no inscribirse, no presentar varios avisos, perdón, no presentar avisos, dar datos falsos o usar un RFC que no corresponde. Ejemplo, abrir un negocio y no inscribirte al RFC. ¿Ok? Infracciones por el pago de contribuciones son las faltas por no pagar a tiempo o no hacer pagos provisionales. Artículo 81 del Código Fiscal Federal. Ejemplo, dejar vencer el pago del IVA. Un último ejemplo. Tipos de infracciones del pago. No pagar o pagar tarde o no realizar pagos provisionales. Ejemplo, no pagar el ISR. ¿Ok? Infracciones por declaraciones.
No presentar declaraciones, presentarlas tarde o no atender requerimientos. Ejemplo, no presentar la declaración. Tipos de infracciones relacionadas con declaraciones. Presentarlas incompletas con errores o en formatos distintos a los que pide el SAT. Ejemplo, factura mal los ingresos. 7. Infracciones por solicitudes. No presentar solicitudes obligatorias o presentarlas incompletas. Ejemplo, enviar una solicitud de devolución de datos. Infracciones por avisos. No presentar avisos, presentar tarde con errores. Ejemplo, no avisar suspensión de actividad. Infracciones por informes. No entregar información que la ley exige o entregarla incompleta. Ejemplo, no entregar informes de sueldos. Infracciones por constancia. No expedir constancias obligatorias o expedidas por errores. Ejemplo, no entregar las constancias de retención al trabajador. Muy bien, compañeros, pues eso ha sido todo. Algo pues, entendible. Esperemos que ustedes se haya quedado claro de lo que son las infracciones. Que no es igual que un delito y bien lo menciona en el Código Fiscal Federal. Gracias por su atención y nos vemos pronto. Hasta luego.